A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito normativo de nuestro país. En esta noche tengo la suerte, el privilegio de contar nuevamente con uno de los mejores tributaristas de nuestro país. Y en esta ocasión, ¿qué mejor para hablar de la reforma tributaria? Vamos a topar los principales puntos de esta reforma y en el lenguaje que solo lo puede decir Jorge Luis Ron, nuestro querido contador Coca, comprender, entender y dialogar sobre esta ley orgánica de eficiencia económica, generación de empleo y también algunos de los puntos también claves del decreto 98 y 99 que han reformado a otros cuerpos normativos. Jorgito, vamos a comenzar este año 2024 en tributación de hoy, como nos merecemos, con el experto de los expertos y muy querido para mí, mi querido Jorgito Ron. Muy buenas noches, Jorgito, ¿cómo estás? Qué gusto en verte en esta noche. El gusto siempre es mío. Gracias por la invitación aquí a su programa Tributación de hoy. Siempre es grato recibir esta invitación. Yo ya me considero uno más aquí de la casa. Para mí es un privilegio porque sé que le ven a ustedes muchos contadores, muchos asesores de impuestos y el público general a nivel nacional quieren ver Tributación de hoy porque sabemos que mediante esta plataforma, mediante esta información que está al alcance de todos, prácticamente a pocos clics para mantenernos actualizados. Entonces, mucha gente está a la expectativa siempre de este programa. Te felicito, Cristina. Y bueno, aquí estamos para seguir aportando. Yo siempre digo el estar rodeada de los expertos, pero sobre todo de estas personas que nos inyectan esa sencillez y esa experiencia tributaria como es Jorgito Ron, y que yo sí lo puedo decir, una de las personas más maravillosas que he podido compartir y conocerles en estos últimos años me hace sentir especial. Jorgito, vamos a hablar de esta ley orgánica, una ley, yo diría, muy esperada, una ley arranque, como yo digo, porque es el punto de comienzo de esta nueva administración, de nuestro presidente, que le deseamos, pues, todos los ecuatorianos, y obviamente a través de nuestro programa Tributación de hoy, que lo único que buscamos es capacitar a contadores y no contadores de nuestro país en ese tema tan amplio de la tributación. Podemos hablar cuáles son los principales puntos. Hay muchísimos, pero quizás el tiempo nos va a quedar corto, mi querido Jorgito. Los puntos principales. Si yo quisiera hablar de 4 o 5 puntos principales de esta ley orgánica, que su nombre lo dice todo, eficiencia económica y generación de empleo. Yo quisiera, Jorgito, que nos enfoquemos a 4 o 5 puntos principales de esta ley, porque el tiempo nos va a quedar cortísimo. Entonces, comencemos, por favor, como tú quieras. Tú eres el experto en esta noche, tú vas a llevarnos en esta entrevista a enfocarnos en estos puntos principales que consideremos deben saber no solo los contadores, la ciudadanía en general. Comencemos, mi querido Jorge. Tenemos una ley orgánica que tiene 2 pilares en el cual se fundamenta. El uno es la eficiencia económica y el otro pilar es la generación de empleo. Entonces, en base a estos 2 pilares que sostienen la reforma tributaria, vamos a analizar algunos puntos, como por ejemplo, en el tema de usted como empleador, emprendedor, empresario, ¿verdad? Hay una deducción importantísima que trajo consigo esta reforma tributaria y es la deducción adicional del 50 o 75% por contratar
incrementar su plaza de trabajo. Específicamente estaríamos hablando de una deducción adicional que va por contratar jóvenes entre 18 y 29 años de edad, o también personas obligadas a pagar pensiones alimenticias. Entonces, usted como empleador, como empresario, dentro de su fuerza laboral, incrementa la plaza de trabajo, contratando específicamente a jóvenes de 18 a 29 años de edad, gozará de una deducción adicional en la conciliación tributaria, pero esta deducción adicional puede incrementarse en un 25% más, es decir, puede pasar del 50 al 75%. Cuando usted contrata jóvenes de 18 a 29 años de edad, pero deben de ser graduados o egresados en universidad pública. O Ajá. también tenemos una deducción adicional también, Cristina, del 75% que lo trae en la reforma tributaria, cuando se genera un incremento neto de plazas de trabajo para el sector de la construcción y para el sector de la agricultura. Así es. Y Jorgito, yo creo que en esta noche lo importante, y creo que lo has abordado de la manera, yo digo, tan didáctica como solo tú lo sabes hacer, tenemos esta primera combinación, porque para mí es la combinación de dos normas, la norma laboral y la norma tributaria. Y creo que ya todo el mundo estamos acostumbrados a escuchar la palabra deducción especial, porque aparte de ser ese gasto deducible de los sueldos, de los salarios, hoy vamos a tener ese gasto, esa deducción adicional en nuestra conciliación tributaria, y tú lo has dicho muy bien, es un rango que se va a mover, un rango en donde usted le va a poner la condición para que esa deducción pueda subir, puede incrementarse entre el 50 al 75%, cumpliendo la condición que tú lo has dicho perfectamente, mi querido Jorgito, contratando pues en ese rango de 18 a 29 años a esa población joven, a esa población activa en esos contratos fijos de trabajo, y ahí es donde ingresa el Código del Trabajo. Y tú lo has dicho muy importante, que se hayan graduado en universidades públicas, en colegios fiscales, en institutos tecnológicos, o la gente que esté emprendiendo estos contratos de construcción, agrícolas, qué interesante, pero aquí también hay algo súper importante, que esta ley orgánica también quiere que se vuelvan a insertar gente que quizás no tenga esas posibilidades actualmente, por ejemplo, quienes hayan tenido o estén por recibir una sentencia condenatoria o aquellos que ya hayan tenido una pena privativa de entre 1 o más años. Y alguien le decía, esto es importante también, Jorge. ¿Qué opinas al respecto? Me parece muy bueno porque de una u otra forma nadie está libre de haber cometido un error, ¿verdad? Y ya Así recibieron la disciplina, la sanción penal respectiva y tienen que de alguna u otra forma ser reinsertados a la sociedad. Entonces, me parece esto muy bueno por el lado del gobierno, porque uno de los pilares es la generación de empleo. Y si usted como empleador desea contratar a una persona que haya recibido una pena privativa de la libertad, que ya cumplió muy bien su sentencia y ya está libre, ¿verdad? Para ser reinsertado nuevamente, usted como empleador puede gozar de esa deducción adicional y del 75%, Cristina. Así es. Entonces, vamos combinando varios factores importantísimos y todos sabemos que las deducciones especiales se manejan a nivel de conciliación tributaria, generando definitivamente ese beneficio fiscal tan importante. Y hay unos puntos muy interesantes, Cris, también sobre esta ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo. Uno de los puntos fuertes que a mí más me ha gustado y me ha llamado bastante la atención es sobre el tema de las exoneraciones. Y esto es importante también que todas las personas que nos están escuchando, el hecho de que usted tenga ingresos no significa que todos esos ingresos van a pagar impuesto a la renta. Hay otros ingresos que la propia norma tributaria y que esta reforma tributaria trajo consigo más ingresos por los cuales van a estar exentos del impuesto a la renta. Por ejemplo, tenemos nosotros la exoneración de impuesto a la renta por depósitos a plazos fijos cuando son superiores a 180 días. Pero el requisito es que yo no sea deudor y acreedor a la misma vez con la entidad financiera para poder gozar de esa exoneración. Ahora le dice, usted puede tener una deuda con el banco a través de una tarjeta de crédito y también a la misma vez con ese banco tener un depósito a plazo fijo que supere los 180 días. Entonces, esto ya no va a ser causal para que yo pierda la exoneración. Al contrario, sí se va a mantener la exoneración del impuesto a la renta.
Y esto es importante, Jorgito, porque muchas personas hasta el periodo fiscal 2023, cuando íbamos a generar nuestra exoneración, no entendíamos por qué el banco te retenía cuando tú tenías una tarjeta de crédito, sea con deuda corriente o deuda diferida, y decían, pero ¿por qué me retienes si yo hice mi inversión de acuerdo al artículo 9, numeral 15.1, a renta fija, plazo fijo, y de pronto usted me hace la retención? Y le decía, es que usted tiene una tarjeta de crédito con deuda corriente o diferida y le tengo que retener porque usted es deudor e inversor. Pero esto es importante, qué bien que lo has aclarado, mi querido Jorge, porque en esta condición usted ya no pierde la exoneración, ya no pierde la exención tributaria de acuerdo al artículo 9, numeral 15.1. Lo has dicho perfecto, mi querido Jorge, porque hasta el año pasado se perdía la exención cuando usted tenía este tipo de inversión y a la vez era deudor a través de una tarjeta de crédito. Qué interesante. ¿Qué más tenemos, mi querido Jorge, en este A tema otro tan punto también importante? muy bueno que me ha gustado también, que va a generar empleo, porque de eso se trata, ¿verdad? Poder generar más empleo para aquellos emprendedores, aquellos empresarios que están deseando invertir. Bueno, lo puede hacer a través de, como usuario operador de una zona franca. Usted va a gozar de una exoneración del impuesto a la renta por los 5 primeros años, contado desde el primer año en que se generen dichos ingresos, y después, a partir del sexto año, su tarifa de impuesto a la renta será del 15% por el tiempo restante de su declaratoria como usuario operador y usuario de zona franca. ¿Qué gano con esto? Bueno, por un lado, usted como emprendedor, un menor pago del impuesto a la renta. Y nosotros, pues, ¿verdad? La generación de empleo, que más personas puedan tener la oportunidad de ser reinsertadas al campo laboral. Hay otras inversiones también, no son las únicas por el tema de la zona franca, hay inversiones Tenemos nuevas y turismo, productivas. Sí. exactamente, qué emoción. Sí, o sea, en este punto yo creo, Jorgito, que se ha dado, se ha reactivado, se ha vuelto a tomar el tema de las exoneraciones, del tema de las zonas francas, el tema de motivar nuevamente, incentivar el tema de sectores tan importantes como es el turismo y el sector inmobiliario. Hablemosles un poquito de la devolución del IVA en el sector inmobiliario, en los proyectos inmobiliarios. Hablemosles de la devolución del IVA. No en todos los sectores existe la devolución del IVA. Es lo que está escrito en esta norma tributaria de derecho público. Pero ¿qué es lo que incorpora esta nueva ley, esta ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo? Porque el sector inmobiliario es un sector que genera muchísimas plazas de trabajo, mi querido Jorge. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario en la devolución del IVA? Bueno, en el tema del IVA, Cris, tenemos una importante reforma tributaria porque se agrega otro bien con IVA 0%, se agrega también otro tipo de servicios con IVA 0% y se agregan dos nuevos casos sujetos de devolución de IVA. Por ejemplo, en el tema de bienes con IVA 0%, se reformó la ley del régimen tributario interno en su artículo 55, que nos habla acerca de los bienes. ¿Y quiénes más se agregarán allí? Los sujetos pasivos calificados como usuarios operadores o usuarios de zona franca, siempre que cumplan con lo establecido en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Esos bienes que estarán en zona franca gozarán de IVA 0%. De servicios, tenemos otro tipo de servicio que gozará con IVA 0%, servicios de alojamiento a turistas extranjeros que se adquiera a través de las operadoras de turismo receptivo o agencias duales. Y en el tema para la devolución del IVA, tenemos devolución del IVA pagados para proyectos inmobiliarios y la devolución de IVA pagados en servicios de renta, que es el alquiler de vehículos a largo plazo, el arrendamiento mercantil o leasing. Usted, por ejemplo, usted presta un servicio público o pertenece a una cooperativa de transporte y usted desea contratar estos tipos de contratos novedosos ahora, no adquirir o sea, no tener la adquisición del vehículo, sino adquirir el vehículo a través de un servicio de renting, un contrato de alquiler. Ese IVA que usted paga es sujeto de devolución a través de una nota de crédito, lo menciona la norma. Entonces tenemos en el tema del IVA, se agrega un bien con IVA cero, un servicio con IVA cero y dos nuevos sujetos a devolución de IVA. Así es. Este tema yo creo que es para incentivar un poco el tema y han ido ya hablando mucho el tema del renting, el tema del leasing, la devolución en este tipo de servicios, el tema de la devolución de los proyectos inmobiliarios, el tema del IVA, tarifa cero para lo que son el tema de los usuarios de las zonas francas. Esto es incentivar la producción, esto es incentivar a estos sectores a que se agilice. Como yo siempre digo,
no solamente la generación de empleo, sino también la productividad en general. Expliquemos un poquito, mi querido Jorgito, porque han nacido muchas inquietudes sobre las autorretenciones. Las autorretenciones de los grandes contribuyentes son más de 550 grandes contribuyentes. Una autorretención basada en la tasa impositiva efectiva por los diferentes, hablemos sectores. Pero ¿qué es esto de la autorretención? Es la autorretención del impuesto a la renta. Existe entre contribuyentes especiales se van a tener que retener. También nace el decreto 99 para que desde este año 2024 ¿cómo tienen que venir los comprobantes de venta de estos grandes contribuyentes? Háblanos un poquito, querido Jorge, sobre la autorretención de estos grandes contribuyentes. Bueno, esto nace a medida que los grandes contribuyentes ya no serán sujetos a retención de renta. Es decir, por ejemplo, si Cristina Trujillo es agente de retención y va a realizar un pago a un gran contribuyente, antes usted retenía renta y retenía IVA. Pero ahora, desde el 1 de enero del 2024, seguirá reteniendo IVA porque las reglas de IVA no han cambiado. Pero en el tema de renta, sí, ya no procedería la retención a un gran contribuyente. Entonces, usted que está viendo este video, está viendo esta transmisión en este preciso instante, muy buenas noches. Y al momento de que usted va a realizar un pago a un gran contribuyente, ya no procede la retención en renta. En IVA las reglas no han cambiado y tendrá que analizarse si procede o no procede el tema del IVA. Pero ¿por qué a algún gran contribuyente ya no se les va a retener? Porque ellos específicamente se van a autorretener. Esa autorretención será de manera mensual. Claro que hay excepciones, como por ejemplo, si usted es una empresa pública, va a realizar un pago a un gran contribuyente, usted sí está obligado a aplicar las dos retenciones, tanto por la retención de renta y tanto por la retención de IVA, pero son excepciones muy puntuales. Y de allí la regla general, nosotros como agentes de retención vamos a realizar un pago a un gran contribuyente, no procederá a la retención en renta y sí del IVA de ser el caso. ¿Y entre grandes contribuyentes aplicará la retención de renta? ¿Se deberán retener? Aplica la autorretención igual, aplica la autorretención, porque los únicos que van a retener a un gran contribuyente tendrá que ser lo que la norma mismo lo dice, porque estamos hablando con una norma que es derecho público, donde solamente está permitido hacer lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Le dice contratista para la exploración y explotación de hidrocarburos. En contratos celebrados entre un gran contribuyente con entidades y organismos del gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, metropolitanos y provinciales, o contratos celebrados entre un gran contribuyente y las entidades de la seguridad social, le dice aquí. Entonces, cuando le dice entre un gran contribuyente, ahí entra la parte que usted menciona, Cristina. Ahí estaríamos hablando que, en teoría, deberían retenerse o no. Sí, deberían. O sea, que entre grandes contribuyentes deberían retenerse. Sí, ahí aplicaría lo que es el tema de yo entre un gran contribuyente, ¿verdad? Como nos dice la norma, específicamente, ya deberían de retenerse. Ya, y esa parte es súper importante porque hemos tenido varias preguntas, mi querido Jorge, porque decían, perfecto, a un gran contribuyente yo no le retengo, pero entre grandes contribuyentes existen pagos. Entonces, la pregunta es, si un gran contribuyente le compra a otro gran contribuyente, la respuesta es, ¿deben retenerse o no deben retenerse? La respuesta es sí, sí, contratos celebrados entre un gran contribuyente. Y las entidades de la seguridad social, Cris. O sea, este punto, a ver, permítame aclararle porque esta parte sí, vale la pena, vale la pena. Tiene que aclararse. Sí, a ver, si yo soy un gran contribuyente y celebro un contrato con una entidad pública, allí sí la entidad pública tiene que aplicarme a mí la retención, ¿verdad? Porque son parte de las excepciones que menciona la norma. O yo, gran contribuyente, celebro un contrato con la seguridad social, llámese IES, entonces el IES también va a aplicarme la retención en renta y de ser el caso el IVA. Pero el caso que usted me mencionaba, por ejemplo, yo gran contribuyente y celebro un contrato con otro gran contribuyente, bueno, ese caso sí no lo prevé la norma, por si acaso. No lo prevé. No lo prevé. No, en no este caso, sí, no está escrito, al menos en la ley no está escrito. No debería, en todo caso. No deberían retenerse entre ellos. Ahí aplicaría la autorretención.
Sí, yo pienso igual que usted en ese punto, no debería porque no está escrito y en materia de derecho público, como abogados, se hace lo que esté escrito. Qué interesante, mi querido Jorgito Precioso. Y es muy importante ahora hablar un tema que creo que también vale la pena es qué pasa con las retenciones que tenemos que hacerles y que debíamos haber ya comenzado a hacerles a los contribuyentes RIMP emprendedores, porque se entiende que a los contribuyentes RIMPES, negocios populares, no hacemos retenciones, eso sigue igual. A los negocios populares no aplicamos retenciones, pero ¿qué pasa con los RIMP emprendedores desde este 1 de enero? Porque no estábamos haciendo retenciones cuando utilizábamos medios de pagos Electrónicos. electrónicos y hoy día, ¿cómo arrancamos en este 2024? ¿Cómo amanecimos con esta normativa? Expliquémosles, mi querido Jorge, porque creo que este es uno de los puntos muy importantes porque vemos muchos agentes de retención, tanto de renta como de IVA. Sí, por ejemplo, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo reformó el artículo 97.10 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Este artículo 97.10 nos habla acerca de los pagos a contribuyentes RIMPE. Y dentro de los RIMPE tenemos negocios populares y emprendedores. A un negocio popular no procede retención. Así se utilizan medios de pagos electrónicos, tampoco un negocio popular procede retención de ninguna forma. Es decir, yo, Jorge Ron, si soy agente de retención, voy a realizar un pago a un negocio popular, no procede retención. Y si utilizo la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, la institución financiera tampoco procederá a retener al negocio popular. Un negocio popular no es sujeto de retención. Pero cuando es un RIMP emprendedor, ahora, ¿cómo está la norma actualmente? Cuando yo voy a hacer un pago, un RIMP emprendedor, mediante transferencias bancarias, antes no procedía la retención, pero desde ahora, desde el 1 de enero, si yo voy a hacer un pago a un RIMP emprendedor mediante transferencias bancarias, ya opera la retención. 1% en renta y en IVA, si es un bien, el 30%, o si es un servicio, el 70%. Pero ahí viene el otro caso porque volvemos con la normativa anterior. Si yo, Exacto. por ejemplo, voy a realizar un pago a un RIMP emprendedor, pero ya no con transferencia, sino utilizando una tarjeta de crédito, por ejemplo, yo no voy a actuar como agente de retención, pero es la institución financiera quien actuará como agente de retención al RIMP emprendedor. Qué maravilla. Qué claridad la suya, mi querido Jorge, porque eso es lo que la gente quiere, escucharle a Jorge Ron con ese comentario tan claro, tan preciso y tan oportuno. Y aquí usted lo ha dicho, mi querido Jorge, y lo has dicho perfectamente. Estamos volviendo a la normativa, yo diría, un poquito anterior a la última, que la tuvimos hasta el 31 de diciembre del 2023 en actuar como agentes de retención conforme a la resolución 787, la resolución 61 del IVA, y acordarnos pues de que si somos agentes de retención, tenemos que retener en las condiciones que lo veníamos haciendo. El decreto 98 del ISD, nos han preguntado, ¿cómo vamos a trabajar todo este año 2024 con el tema del ISD? Estábamos en un proceso disminutivo de ir bajando gradualmente este impuesto a la salida de divisas. Pero aparece un decreto 98 donde, ¿qué nos dice? ¿Cómo vamos a actuar o cómo van a actuar los diferentes sujetos de retención del ISD por los pagos que vamos a realizar al exterior? Yo como ciudadano, yo esperaba que el ISD aumente al 5%, porque esto lo puede hacer el presidente mediante un decreto ejecutivo. Pero sin embargo, me he topado con la noticia, con la buena noticia que mediante este decreto número 98, el ISD no va a subir al 5%, sino que se mantendrá el ISD en el 3.5% hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué? Porque ya desde el 2025 en adelante, por una declaratoria de inconstitucionalidad, el ISD se volverá al 2%. Pero esta es la buena noticia, que el ISD se va a mantener en su tarifa del 3.5% hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, usted tiene que realizar un pago al exterior. Revise, por favor, una ley reformatoria de la equidad tributaria, el reglamento de ISD, el artículo 159 de la ley, nos habla de ciertos pagos que no están sujetos al ISD, es decir, son exentos al ISD. De ahí, para los demás otros casos, el ISD no será del 5, sino del 3.5%
hasta el 31 de diciembre del 2024. Esas son las reformas que a mí me gustan, porque son puntos positivos. No estamos hablando incluso, mire, Cris, que por muchos años que hemos pasado por reformas y reformas tributarias, cada uno con un objetivo propio, ¿verdad? Pero lo interesante de esta reforma tributaria, que por muchísimos años estamos viendo una reforma que no está hablando acerca de un alza de impuestos, estamos más que nada hablando de una reestructuración tanto de la ley del régimen tributario interno, luego ya de su reglamento, pero en sí no estamos hablando de una subida de impuestos. Los impuestos se han mantenido, se está haciendo mucho más eficiente en su recaudación y eso son buenas noticias más que nada para todos, desde la clase baja, clase media, si le podríamos llamar así, incluso hasta la misma clase alta para que pueda seguir generando empleo para todos nosotros y podamos seguir adelante como sociedad. Lo que verdaderamente usted lo dice, mi Jorgito, es importante y lo importante es mirar de que esta ley está cumpliendo con los principios, yo digo, constitucionales del artículo 300 y el artículo 5 del Código Tributario, porque se ha fundamentado, se ha revisado y siempre es importante tener una ley de arranque en toda administración y en este caso, pues se ha mirado el beneficio de la generación principalmente de estas plazas de trabajo, incentivando a través de las deducciones especiales, la reactivación de las zonas francas, importantísimo también el tema de la remisión. También tenemos el Sí, tema de la remisión. justamente, Hablemos como último sí, punto de la remisión, que el tiempo se porque, nos ha ido volando. Hablemos de la porque remisión hay tributaria. excelentes noticias para todos. Y empezando Cuénteme. empezando los negocios populares, porque a veces decimos, las revisiones son para los grandes deudores del país. No necesariamente es así. Y hay buenas noticias para los negocios populares. Parte de la condonación significa el no pago del impuesto a la renta, pero ¿para quiénes específicamente? Para los negocios populares, quienes actualmente están debiendo esos $60 por el impuesto a la renta del 2022, va a existir una condonación. ¿Qué significa? No va a pagar usted impuesto a la renta por el 2022, va a ser así, $0. Entonces, esto es algo muy bueno. Usted, negocio popular, todavía usted no ha pagado esos $60, espérese que ya va a haber esta condonación, ya se va a explicar específicamente la reforma Y tributaria. aquí también hay algo bueno que para las personas que no se enteraron, la remisión tributaria hizo una exclusión para que no aplique al presidente y a sus familiares y también para los asambleístas, porque eso era uno de los puntos que se cuestionaba de que si esta remisión tributaria iba a beneficiar al presidente y a su círculo cercano. No, esta remisión tributaria trae de manera expresa la exclusión de que no se aplique para el presidente de la República y sus familiares directos, así como también para los asambleístas, por si acaso, si es que alguien no la leyó, no la revisó, la remisión no les aplica. Y el resto, obviamente, pues la pueden aplicar considerando principalmente los 150 primeros días desde que se publicó para que puedan beneficiarse de la remisión tributaria. ¿Qué le parece, mi querido Jorgito? Muy bueno, porque por el tema de la condonación y remisión, por ejemplo, referente a los negocios populares, también nos habla de los contribuyentes RICE en ese entonces, Así ¿verdad? es. Algunos que todavía tienen esa deuda con el RICE van a ser condonados, el pago va a ser cero específicamente, el impuesto a los vehículos, los impuestos, pero que lo maneje el Servicio de Rentas Internas, como el impuesto a la propiedad de vehículos motorizados, el ambiental, el de la contaminación vehicular en su momento, y ese 1% de las compras de vehículos usados administrados por el Servicio de Rentas Internas van a ser condonados dichas deudas. Qué maravilla. Jorgito, el tiempo con usted siempre y con Jorge Ron se nos va volando porque es una persona con muchísima, pero con muchísima didáctica y sobre todo una persona que lee, entiende, profundiza, revisa, enlaza, no solamente la ley tributaria, sino también el resto de cuerpos normativos. Mi Jorge, Dios le pague. Vamos a hacer una serie de cursos de capacitación con Jorge Ron en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Vamos a hacer una serie de eventos de capacitación masivos para que usted se pueda capacitar con una manera sencilla, didáctica, con ejercicios, porque de esta manera tenemos que arrancar el 2024. Quiero que se despida y que les mande un saludo súper, súper, súper fuerte a todas las personas que nos están viendo en esta noche y para decirles que sí, hay muchos temas de capacitación, pero usted con sus informativos, con su capacitación súper generosa que la hace a nivel nacional,
Vamos a seguir capacitándonos y para eso son nuestros espacios que tenemos como es Tributación de Hoy. Jorgito, una despedida muy fraterna para todas las personas que nos han visto. Bueno, de mi parte, siempre muchísimas gracias, muy agradecido por esta cordial invitación, compartir siempre con ustedes a través de este medio televisivo y a través de las redes sociales en las cuales se va a transmitir este programa tan interesante, Tributación de Hoy. Y más bien de mi parte, tienen mi apoyo para cualquier novedad o inquietud. Siempre vamos a estar al servicio de ustedes, de la ciudadanía y también el Colegio de Contadores Públicos de Pichinche del Ecuador. Muchas gracias. Para mí un privilegio haber estado en esta noche con Jorge Ron y con todos ustedes. Y vamos a hacer una serie de programas para que usted se encuentre súper capacitado. Muy buenas noches. Nos volveremos a ver. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.